Una semana muy intensa, sí, muy intensa. En relación a lo que vamos a hablar en un rato, o sea, no va a ser solamente lo que vamos a hablar, pero después de todo lo que venís diciendo de la historieta argentina. Bueno, hoy repasamos fuera del aire el día de la historieta, no me acuerdo si fue santafesina o argentina, vos trajiste la historia de la historieta santafesina. Está claro, en septiembre, el 4, el día de la historieta nacional. Exactamente, bueno, y ahí como un no sé cómo decirle, un kamikaze de la producción nacional, o decía, loco, hay que darle más bola, esto es importante. Bueno, después de eso se anuncia la serie El Eternauta y toda la expectativa puesta ahí. ¿Qué va a pasar con la ficción? Creo que la primera ficción sobre una obra nacional de estas características, y supongo que generó el debate. La serie del Eternauta, que en realidad es un proyecto que viene de hace muchos años. La serie ya en el 2023 había anunciado que se estaba trabajando. El germen ya surgió en el 2023. Y de hecho, el próximo contenido, si se quiere, la próxima investigación va a girar en torno justamente a proyectos truncos del Eternauta. Uno que data de los años 60. Me gusta. Intentar filmar una película del Eternauta en estilo animación, muy propia de la década de los 60. Eso más adelante no hay información. Pero decirles que, sí, en efecto, a mí, digamos, lo que voy a empezar diciendo es que me pone muy contento de que finalmente, por más que sea a través de Netflix, por más que sea a través de el tipo de consumo cultural más homogeneizado que existe, donde todo se construye para darle al espectador lo que quiere, y no como un desafío, sino justamente como un fanservice, como se le suele llamar, me parece muy importante que finalmente se esté hablando de la historieta de una forma, de historieta nacional, de historieta argentina, de una forma más activa, de una forma consciente, de una forma crítica, teniendo en cuenta lo que significó, lo que significa y lo que va a seguir significando de aquí adelante esta producción de historietas nacionales. Quizás en este momento la producción nacional de historietas va por otro lado, hay otro tipo de creadores y creadoras, el medio sin lugar a dudas es distinto, porque hoy por hoy imprimir en papel es extremadamente costoso, es difícil la divulgación, es difícil que los medios de comunicación se abran para hablar de historietas. Fíjate vos cómo ahora, y lo digo casi indignado, ahora de repente todo el mundo conocía al Eternauta, todo el mundo es fanática del Eternauta, todo el mundo reconoce... Todos pedían por Oestergel hace 30 años. Claro, resulta que Oestergel todos lo conocemos, he visto un montón de contenido. Bienvenido sea igual a hablar, no quiero sonar tan mezquino, porque ya hace un par de semanas, cuando estuvimos haciendo ese micro especial sobre Oestergel, el Eternauta, me fui con un poco pensando en si soné medio mezquino al decir que esto de que Netflix, o sea, realmente creo que lo importante es que hoy por hoy estemos hablando de este autor, que estemos hablando de esta obra, y me parece sumamente importante extender el pedido a que sigamos investigando, sigamos buscando y consumiendo historieta nacional en todas sus formas. Bueno, y a 48 horas del estreno, entonces, la primera reflexión es que ha dado un aporte. Ha dado un aporte para mí sin dudas. Obviamente es un aporte que va a estar muy lejos de lograr un cambio positivo en cuanto a que es una industria que está en crisis, es una industria que ya no va a volver al esplendor que tuvo en su momento. Bueno, ya en la década de los 50, con el lanzamiento del Eternauta, la historieta nacional ya estaba atravesando una crisis, ya se veían los números. En su momento, el lenguaje de la historieta fue uno de los más populares, más popular que la literatura en Argentina, por la cantidad de ejemplares que se vendían semanalmente, mensualmente, y después, obviamente, a nivel anual. Pero durante muchos años hubo una crisis profunda que afectó seriamente no solamente a la tirada de ejemplares, sino también a que muchos de los autores, y esto un poco lo hablamos la otra vez que estuvimos en este especial, muchos autores, especialmente dibujantes, decidieron emigrar a Europa, donde, entre comillas, se los valoraba de otra manera, especialmente a Italia, ¿no? Que es un lugar donde siempre amaron los fumetti, las historietas en Italia, siempre fue un mercado muy pasional, muy de mucho respeto, y hoy por hoy sigue siendo una de las mecas mundiales de la historieta en Europa, al menos en Italia. Pará, y el otro día, perdón que me meta así, pero el otro día te escuché decir algo en alguno de los tantos especiales que has hecho en estos días, de que hay varios países europeos que están largando nuevas ediciones ahora, que la están viendo de alguna manera. La vieron, se les puso los ojitos así de dólares, ¿viste? ¿Qué ching hicieron? En Francia e Italia, al menos lo que vi en Twitter, es que ya están preparando ediciones nuevas, que de hecho ya habrán salido al mercado. Y después, bueno, hay ediciones que han salido tiempo atrás. Hay una rusa
que me encantaría tener solo por el arte de tapa. Me encantaría a mí también. Sí, porque además es una cuestión medio... siento como que el Eternauta tiene mucho de cuestión soviética, ¿no? Las máscaras, la nieve, el rifle, eso de Chernobyl. Bueno, hay toda una mezcla ahí medio... Tiene mucho de la URSS. Tiene muchísimo, y bueno, estos rusos le sacan provecho. Hace poco, esto también lo mencionábamos el otro día, hace poco en el aniversario del Eternauta salió una edición china, que me parece que es la primera vez que se edita en idioma chino, con una edición que se financió gracias a la Embajada de China en Argentina. Bueno, toda una cosa ahí muy interesante. Y creo, y esto me lo dijo hace poco un investigador del CONICET, o al menos él lo cree así, y la verdad que concuerdo, porque es un poco lo que dicen los críticos, los investigadores e historiadores de la historieta nacional, que gracias a todas esas reediciones que el Eternauta tuvo con el pasar de los años, hoy por hoy se lo ha reivindicado a Westergel, mucho antes de la aparición de Netflix, ¿no? Se lo recuerda y se lo reivindica a Westergel gracias a que, por ejemplo, en Ediciones Record tuvieron la buena idea, muy acertada, de reeditar esta obra en formato libro. En formato novela gráfica, como quien dice. Si bien el Eternauta es considerada como la primera novela gráfica, casi te diría del mundo, mucho antes de que existiera el término novela gráfica. A medida que pasen las semanas, yo tengo ganas, después de ver la serie, les voy a contar algo. Me quedaron... ¿Ya la viste entera? Ya la vi entera. No me cuentes nada. No voy a entrar en detalles, que si quieren después comentamos un par de conceptos, pero no en detalles concretos de la trama. Solamente les voy a decir que al ser algo tan popular, al ser algo tan, entre comillas, novedoso y tendencia, porque la palabra es tendencia acá, la tendencia implica que si el de atrás la vio, yo no puedo quedarme sin verla. Entonces todos entramos en ese juego de hay que verla, hay que verla, hay que verla. Después después sacamos el hecho de si el producto es bueno o no. Yo en esas cosas no me meto porque no soy ninguno de los streamers, ninguno de los youtubers tienen las herramientas para decir si algo es bueno o malo. Porque inmediatamente todos hacemos agua en algo que nos faltó ver, en algo que no hemos consumido. Entonces esa discusión dejémosla aparte. Lo que sí me parece importante en esta discusión es un poco recordar, o al menos las inquietudes que se me han presentado, es el Westergel escritor. Esto, digamos, obviando la serie, pero un poco la serie lo muestra también. Algunos conceptos que me parece que están bien plasmados en cuanto al Westergel escritor, que es los conceptos de invasión y el concepto de, obviamente todo a través de su pluma, y el concepto de cómo se representa a la otredad. Algo de esto hablamos hace poco acá, y me parece muy interesante cómo lo muestra la serie, este concepto, pero al verla se me venían a la mente un montón de novelas de ciencia ficción que datan de la década de los 50, una de ellas, Los usurpadores de cuerpos, que luego se hizo una una adaptación al cine, con La invasión de los usurpadores de cuerpos, que es una película hito del cine de Guerra Fría. Es una novela de ciencia ficción, la película también lo es, donde los invasores clonan a las personas, que son como especie de vainas del espacio, de plantas, que se encargan de clonar a las personas, y bueno, el protagonista no sabe si su vecino es o no es. Claro. Entonces hay un concepto ahí muy interesante que en esa década de los 50 claramente es un tratado sobre el comunismo y sobre cómo la invasión viene a infiltrarnos bien adentro y no sabemos exactamente si el vecino, mirá el de al lado, está en una situación rara. Entonces esta desconfianza, esta paranoia es algo que se ve muy bien en esa época, que está muy bien planteado, y repito mi teoría de que Westergel tiene una mirada muy interesante desde la humanidad, o sea, un humanista, porque él tenía todo un estudio, él era geólogo y era divulgador científico. Yo creo que ahí hay una idea muy interesante en cuanto a el respeto a la naturaleza, ¿no? Porque recordemos que en el Eternauta la nevada mortal es algo que pareciera ser la naturaleza misma. Después nos enteramos de qué se trata, pero algo como irreversible, algo que es el mismo entorno, la naturaleza, algo titánico que viene a impedir que la humanidad pueda salir a flote. Ahí surge la resiliencia de los personajes en la obra original, digo. Por eso la primera parte del Eternauta se la conoce como Robinson Crusoe. Porque, digamos, y creo que en la serie hay un momento que hacen referencia a esto de somos como un barco encallado en el mar. Sí.
como que se interpretan como náufragos, porque justamente tienen que hacerle frente a una situación que los desborda, que los supera completamente, a través del ingenio, a través del trabajo en grupo, a través del trabajo colectivo. De ahí, eso fue algo muy criticado. Digo criticado porque he leído algunas críticas, no vamos a dar nombre, porque se menciona el pecado, no el pecador, pero he leído algunas críticas que detestaron que la campaña, el marketing de la serie gira en torno a nadie se salva solo, que parece ser uno de los eslóganes de la novela, digo, de la novela gráfica, de la obra original, pero claro, es un concepto medio tramposo. Quizás de la primera temporada de la serie sirva, pero ya mientras la serie va avanzando se diluye esa idea de colectividad. Sí, me parece que la crítica va más por el lado de que hace que a nosotros, por la memoria reciente, nos hace ir directamente a la pandemia, a Nadie Salva Solo, a todo lo que se construyó sobre ese concepto y cómo después terminó, que salimos peores, que el gobierno de tal, que tal hizo esto, tal hizo lo otro. Creo que esa referencia directa que para mí nos tapa el bosque, no me gusta porque, qué sé yo, de última puedes disfrutarla de otro lado. Vos sé que en el libro que le llegó a Juan Cruz y que me lo puse a leer ayer, hay unos prefacios, unos prólogos de gente que ha trabajado con Oesterheld, y lo que reivindicaba en este sentido, o la interpretación que le dan a Nadie se salva solo, es que Oesterheld, en una época donde la historieta estaba asignada por los héroes, por los superhéroes que tenían superpoderes y que ellos solos contra el mundo, en la figura de Juan Salvo, al menos en esta primera parte, está la idea de que todos tienen algo para aportar, de darle decía, le daba entidad a los segundones que tenían algo para aportar. Seguro. A Lucky, a Fabay. Bueno, Lucas es alguien que teóricamente no tenía ninguna habilidad especial, pero con algunos aportes el tipo quería ayudar a la causa. Fabay es de su lugar de técnico, de ingeniero electrónico, algo así. Y bueno, y Juan Salvo desde el líder natural, pero como que todos tenían algo, el rol que cumplir en el andamiaje de la novela. Claro. Yo lo que quisiera destacar en este momento es que, irónicamente, Oesterheld venía a describir muchos personajes, como por ejemplo Ernie Pike o el Sargento Kirk, donde esta idea del héroe colectivo prácticamente no está. O sea, hay héroes individuales en la novela, en la obra de Oesterheld, y esto de que nadie se salva solo no siempre es así. Obviamente que Oesterheld reivindica esta idea, y Oesterheld es hoy por hoy el autor de aventuras, creo yo, más grande que ha producido Argentina. Y esto, nadie se lo va a quitar a esto. Pero esta idea del héroe colectivo me parece muy interesante, pero que en la misma obra del Eternauta, especialmente de la mitad hacia el final de la primera parte, o sea, de la tirada que corrió del 57 al 59, se diluye la idea porque el Eternauta en un momento empieza a transitar un camino en solitario. Se diluye la idea de que esto es todo un equipo que trabajan en pos de... Yo creo que la serie se trabajó el guión, focaliza la cuestión del trabajo en equipo, justamente porque, por muchas razones. No nos olvidemos que estamos hablando de una adaptación, y esto lo hemos hablado creo que varias veces ya en este espacio. Cuando se adapta algo, se pone a la historia original, o sea, si es un guión de una historieta, si es una serie de televisión que se está adaptando al cine o viceversa, se pone a esa historia original en pos de esta nueva historia que queremos contar. Esto tiene mucho que ver con el formato, si es para una televisión, si es una pantalla chica, si es para una película, si es para un libro, si es para una historieta. O sea, es lógico que la experiencia de ver una serie de televisión va a ser extremadamente distinta a leer una historieta, especialmente esta historieta, El Eternauta, que tuvo un impacto concreto en la década en la que salió, en décadas posteriores cuando se reeditó y se reivindicó, y claramente hoy por hoy, que es leída de una forma muy distinta a la que se leía 10, 20, 30, 50, 60 años atrás esta novela. Obviamente hay que tener en cuenta el contexto social, el contexto político, las ideas. Hoy por hoy se lo reivindica, y me parece muy bien que se lo reivindique como un gran autor de aventuras y de ciencia ficción, porque en la revista Más Allá, en los años 50, Oesterheld marcó un antes y un después para la ciencia ficción argentina. Y yo creo que esta serie es otro hito para la ciencia ficción argentina en cuanto a la
la producción, netamente. Sí. El nivel de producción, el nivel de... no voy a entrar en detalles en cuanto a las actuaciones, porque siempre le vamos a encontrar el pelo al huevo. Siempre le vamos a encontrar algo que no nos gustó, algo que le faltó a la adaptación. En estos días he estado viendo, como siempre, ¿no? Esto es una tendencia, por ende vamos a tener un 50 y un 50. Va a haber gente que la deteste, va a haber gente que la adore. Alex de la Iglesia, que fue uno de los directores que durante mucho tiempo quiso adaptar esta obra a película o a serie, hace poco tuiteó que le encantó, que le parece algo trascendental, bueno, con muchos elogios. Lo mismo hizo el amigo Seba de Caro. O sea, hay un montón de personas, pero también hay que tener en cuenta que estamos hablando de personas que son fans. Sí. Como yo también me considero fan de la historieta argentina, del Eternauta. Entonces hay que tener cuidado que esto no... ver todo el panorama completo. A ver, yo recomiendo que la vean. En este espacio he hablado mucho de ciencia ficción desde que participo del programa. Me encanta la ciencia ficción. Creo que como ciencia ficción la serie es un gran ejemplo del género. No me parece que... No les voy a decir, ay, no, porque no empieza como empieza la obra original, no vale la pena ser vista. Sí me parece que hay algo interesante, pero esto sí lo digo como desde un punto de vista más negativo, es que me da la sensación de que la serie no se atreve o no se anima, y esto acá culpo directamente a los productores, y no los productores argentinos, sino a la gente que maneja realmente Netflix. La serie pareciera que no se anima a hacerse las preguntas que se hacía la obra. No se anima a incomodar, me parece. La serie no se anima a hacer algo que pueda resultar en una crítica o en una mirada distinta a lo que estamos viviendo. La serie se limita meramente a contar una historia, a que sea de acción, a intentar que sea llevadera. Es muy diferente, ¿viste? Hay de ratos que va rápido a la historia, hay otros momentos que va relento. Eso me parece que es una construcción que quedó ahí medio... como que podría haber tenido otra construcción. A mí sinceramente me pareció llevadera en general. A mí me pareció llevadera. Esto estamos intentando no entrar en detalles puntuales, pero creo que es un gran ejemplo de la ciencia ficción en Argentina, porque claro, no tenemos tampoco una gran producción. Tenemos un montón de películas, como por ejemplo en la década de los 60 una película de Hugo Santiago, Invasión, que fue escrita por Borges, nada más ni nada menos, donde pareciera que Borges se inspira en el Eternauta, porque está ambientada en Buenos Aires, invadida por un invasor que no tiene forma, desconocido, y la representación del invasor en la película son hombres de traje, tipo los hombres de negro. Bueno, una cosa muy reminiscente a los gobiernos militares, muy reminiscente al Eternauta realmente. Faltaba la nieve, pero bueno, había otros elementos. Y después en el 68, 67, este primer intento de llevar al Eternauta de la mano de Oesterheld, porque él estuvo involucrado en el intento de un guión, a cine animado, que después eso se truncó. Eso hay que recabar un poco más de información, pero eso puede ser interesante para otro momento. Lo que vos decías de ver una producción apocalíptica, entre comillas, o en este sentido, Argentina, ambientada en Buenos Aires, con las casitas, con los colectivos, con el subte, con los trenes, está las muy publicidades. Una parte, no spoile nada, pero el puente con todo destruido, los vi, bueno, si el que leyó el libro va a saber, pero cuando aparecen las criaturas, está muy bien hecho. No sé después de la historia, cada uno le hará la crítica que quiera, pero uno que ha visto The Walking Dead, de The Last of Us, las primeras series, cuando lo veíamos al principio, algunas cosas dejaban bastante que desear. Acá no encontré mucha falla esa cuestión de si es real o no, si es realista o no. Está muy buena. No, me sumo a lo que dice Guille, porque yo no la terminé, vi solo 2 capítulos, pero me pareció como el valor agregado de esta producción. Incluso en este contexto, se ha hablado mucho de... Hace poco cumplió un año el Inca con 0 inversión en producciones nacionales. Y esto, está bien, estudios de Netflix implica el laburo de otras productoras, pero ayer con amigos y amigas y conocidos y familiares, gente del cine, gente que labura en el audiovisual, todos te remarcaban eso. Che, qué bien hecha que está. Y fue hecha acá. Me parece algo importante detenerse un poco en el formato. Porque coincido con lo que vos decís, es otra historia, supone una intervención, supone una modificación, supone una interpretación, una reinterpretación de la historia, pero también, bueno, hay una valoración de la industria nacional muy fuerte. Y además lo vaticinamos acá hace un tiempo,
que era medio sabido que la historia le iban a extirpar parte del corazón de esta historia, que es esa cuestión. A ver, la primera parte del Eternauta, la que corrió del 57 al 59, tiene una cuestión muy alegórica, casi te diría onírica. O sea, no hay una bajada de línea en cuanto a quién es el enemigo, quién es la representación del mal en la novela. No así hacia la década de los 60, cuando Westergel escribe con Breccia una reversión del Eternauta, y ni hablar en el 75, 74, cuando ya desde la clandestinidad, desde la militancia de Montoneros, Westergel escribe el Eternauta parte 2, claro, con Solano López. Ahora, voy a hablar solo del primer capítulo. Está buenísimo que en esos cambios de guión, no sé si está buenísimo, a mí me gustó que por ahí la idea de el fin del mundo argentino suceda en verano, claro, en un diciembre caótico con gente reclamando por la luz, cuando en la historia original hace mucho frío, claro, y es invierno, y es una de las causas por las cuales se salvan estos en principio, porque estar todos en las casas cerradas por el frío. Que sea en diciembre, que sea en enero, que mucha gente estaba afuera de Jolie Remera, también tiene te hace pensar las reminiscencias al 2001, a la guerra de Malvinas. Bueno, tiene qué sé yo, para mí esas cosas le suman, o sea, para el fanático y los estrategas de la obra original, no, por supuesto, claro, que no, pero para el resto que por ahí nos acercamos de otro lugar, o nos gusta ver otras cosas de la historia política argentina, y te da a uno, a ver, che, ¿qué onda esto? ¿Cómo habrán pensado esta parte? ¿Te acordás lo que hiciste vos en el 2001? Como el Nadie se salva solo en relación a las crisis políticas argentinas. No está bueno también darles enfoque. Sí, cuando le hice en el primer capítulo, me fui hace 20 años con cacerolazo y me reciben con cacerolazo. Esas cosas son igual, creo yo, muy, muy típicas de Stagnaro, ¿no? Con toda su obra que ha tenido Pisabirri y Faso. Bueno, Ocupas, actúan todo el elenco de Ocupas, falta Rodrigo de la Serna nomás, que para mí hubiese sido la mejor opción para interpretar a Juan Salvo. Mirá vos. Él era un gran candidato. Era un gran candidato, de hecho, era realmente un candidato. Después, bueno, quedó Darín. Yo creo que ahí hay una cuestión donde vemos el accionar de la plataforma, donde han dicho, mirá, necesitamos que la serie tenga proyección comercial afuera del país. Ajá. Por eso va Darín. Dámelo Darín. Dámelo Darín. Justificámelo como se te ocurra. Lo quiero a Darín. Claro, justificámelo como quieras, inventate lo que sea, pero necesito que sea Darín. Che, pero mirá que Darín tiene más del doble de la edad que tiene el personaje protagónico en la novela. No pasa nada. Inventate lo que sea, justificalo como quieras, pero hacelo. Otra cuestión muy polémica fue ambientar la obra en una Argentina contemporánea. Sí, lo justifican de una manera interesante con esto del pulso electromagnético que aniquila todo elemento, artilugio eléctrico. Entonces dejan de funcionar los celulares, deja de funcionar la televisión, los autos. Entonces hay una frase que es interesante también pensar: todo lo viejo funciona. Sí, o sea, hay una cosa ahí muy reminiscente, y esto es para mí es muy reminiscente también del propio cine de Stagnaro, que siempre tiene esta cuestión con lo marginal, con la escena. Bueno, no queremos avanzar tanto porque es más del segundo capítulo. Por favor, véanla. No lo hagan. No, hay algo espectacular que es como que la causa de todos los males siempre es alguna teoría conspirativa de alguno de los personajes. Nunca sabes cuál es la posta de lo que pasó. Claro. Eso me encanta. Otra cosa... la paranoia. Sí, obviamente. La paranoia, cómo empieza a flotar y a generar estragos ahí en el grupo humano. Ahora, el personaje de Ariel Staltari, que es el de Ocupas, que es el del marginal y que está ahora, es increíble la capacidad que tiene para incomodarte todo el tiempo. Lo querés fajar siempre que lo ves actuar, y decís, este tipo tal es malo en serio. Sí. Pero después, bueno, siempre tiene es claroscuro. Claro. Buenas y malas. Antes de irme, les quiero hacer una recomendación, porque además... Quédate, después tenemos otro programa. No, bueno, pero estamos haciendo maratón de radio un feriado, ¿no querés quedarte? Sí me quedaría, pero no me invitaron al otro programa. No quiero caer. Les quiero recomendar una película que está en YouTube, porque la semana que viene, en este mismo espacio, no en este horario, pero vamos a hablar con la directora. Tenemos una entrevista pautada. Les quiero recomendar Imaginadores, a ver si se ve ahí, un documental del año 2008 que está en Cinear gratis y en YouTube gratis. Es un documental para mí alucinante. Trata exclusivamente sobre la historieta argentina. Trata sobre los hacedores y las hacedoras de la historieta argentina, como dice el nombre, los imaginadores. Está dirigida por Daniela Fiore, la directora con la que vamos a dialogar la semana que viene. Luego seguramente vamos a poder dialogar más al respecto. Pero tiene una característica este documental, esta obra, que me parece alucinante, es que
como hablan con muchos realizadores como Altuna, Fontana Rosa, le hacen una entrevista a Solano López, a Caloi, a Enrique Breccia, bueno, entre muchos otros, tiene interludios animados, realizados por algunos de los animadores más contemporáneos, importantes de Argentina, al menos hasta ese momento. Entonces, hay un segmento donde animan al Eternauta, y bueno, es una experiencia muy interesante. Es un documental, no es una película de ficción, pero si les interesa conocer un poco más sobre el panorama de la historieta en Argentina y un poco más sobre estos personajes, los autores, los dibujantes que estaban detrás de todos estos personajes tan entrañables, recomiendo que busquen Imaginadores, la aventura de la historieta argentina. Es un documental que se encuentra de forma gratuita en YouTube y en Cinear. No tienen que poner un peso, lo pueden ver, y la semana que viene vamos a estar dialogando con la directora. Tenemos muchas preguntas para hacerle. Obviamente que esto es lo que me pone muy contento de que ahora finalmente se esté hablando de la historieta argentina con un poco más de interés, porque hasta entonces era una cosa más de nicho, de decir, ¿de qué está hablando? 4 de septiembre, yo me cansé los 4 de septiembre de hablar del Eternauta, de Westergel, y siempre te miraba y decían, bueno, está bien, habría que leerla, qué lindo, y ahora de repente todo el mundo, y igual bienvenido sea. Bienvenido sea. Por eso, si les interesa saber un poco más de esta historieta, y también nos podemos empezar a preguntar, que me parece interesante el hecho de que sea una historieta ambientada en Buenos Aires, si es esa la razón por la cual hoy por hoy el Eternauta es la obra más reconocida de Westergel, teniendo en cuenta que es un tipo que escribió muchísimo western, muchísimos policial, escribió Mordcinder junto con Breccia, que es una de las obras absolutas de la historieta argentina. Está ambientada en Londres. Escribió Sargento Kirk, que está ambientada en Estados Unidos. Sin embargo, hoy por hoy estamos hablando de obras muy poderosas, muy buenas, que tratan sobre la guerra, tratan sobre la aniquilación humana, tratan sobre la filosofía, muy profundas. Mordcinder tiene algo también con el viaje en el tiempo. Sherlock Time. Bueno, hay una cuestión muy interesante, y nos hace preguntarnos si el Eternauta acaso no será exitosa porque está ambientada en Buenos Aires, porque el lector terminaba de leer el folletín y salía a la calle, podía recorrer esos lugares que había visto, lo que estaba leyendo, nevado, lo que estaba leyendo, y construir, si se quiere, como su propia historia, su propia imaginación volaba. O sea, veías la cancha de River. No le vamos a contar a Laucha, pero el capítulo 6 tiene una reminiscencia muy interesante en la fotografía, en cuanto a la fotografía, que de hecho vamos a ver, hacerle una entrevista al director de fotografía. Por favor, me encantaría. Pero hay que ver la serie entera. Sí, ya. La termino hoy. Bueno, director de fotografía de la serie. Sí, me encantaría. Si es que nos contesta el teléfono, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí la posibilidad. Porque bien, hay algo, en el capítulo 6 hay algo muy, muy interesante en cuanto al que le gusta esa comparación, ¿no? Entre viñeta y fotografía, que hay un trabajo que está para mí muy cuidado. Detractores, fundamentalistas, no les va a gustar la serie porque nunca va a ser lo mismo leer una historieta que ver una serie. Me preguntan a mí, me quedo con la historieta. Me preguntan a mí, me quedo con el papel. Eso es lógico. Y eso que amo el cine, eso que amo no te digo la pantalla, pero amo la serie, amo el cine como tal, como arte expresivo, pero en este caso es muy complejo. Por eso el error es pensar que la adaptación va a superar o va a ser mejor que la experiencia de leer una historieta. No tiene ningún sentido comparar ni limitar. Pero así, ¿no te volvés medio talibano fundamentalista cuando hablan de ciencia ficción argentina audiovisual? ¿En qué sentido? O sea, de decir, che, loco, esto se hizo acá. No te pasa. Me pone muy, muy contento. El tema es que, y acá ya nos estamos quedando sin tiempo, pero yo no creo que esto abra la puerta a un sinfín de nuevas producciones. Porque Netflix no viene a democratizar los contenidos. No. Netflix sabe a qué le pone dinero. No es que ahora Netflix va a ser el nuevo Instituto de Cinematografía Argentina y todo el mundo va a poder hacer su serie de ciencia ficción. O sea, no nos olvidemos de que Netflix es en parte responsable de un montón de debacles que se están llevando a cabo y que intervienen en los nuevos hábitos de consumo de los espectadores, pero eso ya es ponerme para otro podcast. Para otro podcast, la próxima vez. Pero bueno, vean el Eternauta, vean la serie, lean la historieta, se consigue en cualquier biblioteca, se consigue en cualquier librería, si no la tienen, se consigue, mirá lo que les digo, en internet, se consigue en PDF, gratis.